Te damos muchas gracias, bendito Señor, porque nos permites encontrarnos en este lugar, delante de tu presencia. Hemos venido a darte gracias, hemos venido a tributar honor y gloria a ti, a tener un encuentro contigo, Señor, por medio de la adoración y también, Señor, especialmente por medio del acercamiento, Señor, a tu palabra, de acercar nuestro corazón y nuestro entendimiento a tu palabra. Tu palabra es verdad, tu palabra es luz, tu palabra es vida. Tu palabra permanece para siempre. Hay bendición en ella, Señor. Bienaventurados son los que creen, Señor, a tu palabra. Bienaventurado es el que creyó. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, abre nuestro entendimiento, te rogamos, abre nuestro corazón y bendícenos por medio de la exposición de tu palabra. En Cristo Jesús, Señor y Salvador, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Yo creo que es conocido de casi todos. Tenemos que conocerle, sí. Según la opinión de algunos, es probablemente el mejor actor de este tiempo, de este siglo. Una carrera que comenzó casi que de forma exploratoria, pensaba estudiar medicina, finalmente se decidió por el periodismo y ya estando inmerso en ese campo, le dio por explorar la parte de la actuación. Ya han pasado unos 30 y tantos años de ello, y el hombre está en la cúspide, ha estado en la cúspide de la fama, galardonado, distintos reconocimientos. Algunos se preguntan cómo es posible que siga con la misma mujer. 35 años de matrimonio, creo, y no la ha cambiado. Si eso está tan de moda, de que después que alcanzan la fama y el estrellato, entonces se vuelven locos y cambian de mujeres y cambian de esposas y tal, y sigue con su negrita allí después de tantos años. Es raro. Sus hijos, 3 de 4, creo que son 4 que tienen, muchachos también de lo más, al parecer, de lo más sano, de lo más sencillo. Algunos lo critican, dicen que él es muy mojigato, que sus papeles, que todos los papeles que él adopta en sus películas, entonces también tienen ese corte de demasiado simplones o demasiado sanos, vamos a decirlo así. Que cómo es posible que él no aparece besándose con otras mujeres en sus películas. Usted no va a ver en las películas, en las actuaciones de ese actor, no lo va a ver en la cama con mujeres, no lo va a ver haciendo shows sensuales en sus tramas, en sus películas. Escoge sus películas casi siempre por el tema que van a transmitir, por los valores que encarnan las películas. Y entonces, ¿qué tiene él? ¿Por qué él hace esas cosas? ¿Por qué hace esas cosas? Resulta que su padre era pastor, es hijo de un pastor pentecostal, y él mismo, durante mucho tiempo, él consideró dedicarse al ministerio y ser predicador. Y entonces, solamente porque entendió que el propósito de Dios para su vida no era ese, entonces se quedó en la rama de la actuación. Va cada domingo a su iglesia, es un cristiano declarado, comprometido. Dice que una de las cosas que hace cada día es abrir su Biblia y tener un tiempo de lectura bíblica y de oración, y que él vive para testificar de Jesucristo. ¿Qué otra cosa poder decir acerca de...? Dice que ha recibido muchas bendiciones
Sin embargo, considera que su fama y su éxito son un don de Dios, que él no es el importante, que le han sido dadas ciertas aptitudes y lo ve de esa manera. Y que parte de lo que él se pregunta con relación a su vida es ¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a ayudar con lo que tengo, con lo que estoy haciendo? ¿A quién vas a ayudar? Dedicó gran parte o una suma considerable de dinero a la construcción de las nuevas instalaciones de la iglesia, firma todos los autógrafos que concede a los admiradores con un Dios te bendiga, es seguidor de clubes de chicos y chicas de América, ayuda a muchachos que no pueden pagar sus estudios, les paga sus estudios, apoya diversas causas benéficas. Dice que en una oportunidad estaba leyendo Proverbios capítulo 4 y leyendo Proverbios capítulo 4 comenzó a reflexionar y dijo, estoy viviendo en una casa tan grande, tengo todas estas comodidades y he oído este dicho, que nunca verás un botín detrás del carro fúnebre. O sea, que nadie se va a llevar nada de este mundo. Tenga lo que tenga, no te vas a llevar nada de este mundo. Los egipcios, dice él, lo intentaron. Los faraones fueron enterrados con todos sus tesoros en sus tumbas y dice, y sin embargo los saquearon, los robaron. Entonces me dije, ¿qué es lo que quieres, Denzel? Y una de las palabras del devocional de aquel día era sabiduría. Así que empecé a orar, Señor, dame más dosis de esto. Yo ya no puedo tener más éxito, pero puedo ser mejor. Puedo aprender a amar mejor, puedo aprender a ser más comprensivo, puedo conseguir más sabiduría. Un comentarista dice, Denzel reconoce que está situado en una posición única y se siente obligado a dar lo mejor de sí, predicando mensajes positivos, siempre que puede a través de sus actuaciones. Él mismo dijo, he procurado adaptar mis papeles, incluso los peores, como el de Día de Entrenamiento, una de sus películas, a este aspecto de transmitir un mensaje. La primera cosa que escribí en mi guión, precisamente para ese día de entrenamiento, fue la paga del pecado es muerte. Lleva 35 años casado con su esposa, con la que tiene 4 hijos, y aunque siempre han intentado atribuirle romances con algunas compañeras de reparto, lo cierto es que en su currículum sentimental también parece regir la máxima de la fidelidad absoluta. Es un buen samaritano, dona parte de lo que gana en las películas a diversas asociaciones. Sus personajes pueden desprender dosis de seducción, comenta alguien, pero él prefiere mantener una distancia prudencial con sus coprotagonistas. Alguien dijo, los films que protagoniza resultan en ocasiones ridículamente castos. En La mujer del predicador, una película del 96, ni siquiera besaba a Whitney Houston, porque él era un ángel y ella estaba casada. Y si se lanza a la acción, como ocurre en la película del vuelo, es para ofrecer una mirada moral hacia el personaje. Alguien dice, porque la persona que comenta no es cristiana, dice, las películas de él incurren en una necesidad patológica de marcar su integridad en la pantalla. Y si llega a asesinar a alguien, como en la película de una banda de mafiosos del 2014, queda bien subrayado el hecho de que lo hace por un bien mayor, el de ser un justiciero que defiende a los más débiles. Cuando pensamos en la vida cristiana, sí, la vida cristiana no se vive definitivamente dentro de un templo. Y si pensamos de buscar al Señor y de vivir para el Señor, no es que estamos pensando de que tenemos que estar en el templo todos los días de la semana y pasar la mayor parte de nuestro tiempo en el templo. De hecho, no es así.
estamos llamados para vivir la vida, sea donde sea que nos encontremos, y vivir para Dios donde nos encontremos. En el trabajo donde estemos. Alguien podría decir, pero es por mi trabajo, es por esto. ¿Qué excusas podría presentar quizás ese hombre, o pudo haber presentado ese hombre, que por causa de su trabajo, él dice, yo tengo que aceptar esto, y tengo que hacer estas escenas, y tengo que hacer este tipo de películas, porque soy actor? Pero no, él definió completamente, marcó los límites, ha marcado los límites de qué tipo de película va a hacer, qué tipo de personajes va a abordar, qué tipo de mensaje va a transmitir en su área. Y es lo mismo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestras áreas, cada uno de nosotros en nuestros espacios, cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestro vivir. El mensaje de hoy se llama la decisión. Es una decisión que tenemos que tomar. ¿De qué tipo de vida vamos a vivir para Dios? ¿Qué tipo de vida? Vamos a partir de un texto que está en Jeremías capítulo 29, verso 12 al 13. Jeremías 29, 12 al 13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es una preciosa frase que el Señor le dirige al pueblo de Israel. Me van a buscar y me van a hallar, me van a buscar, van a venir a mí y me van a encontrar. Y les dice, ¿sabe por qué me van a encontrar? Porque cuando me comiencen a buscar, en aquel entonces lo van a hacer de corazón y me van a encontrar. Y eso es una verdad pero maravillosa. Podemos estar en cualquier parte, podemos estar en la condición más inconveniente, alejados de Dios, pero si desde lo último de la tierra y desde lo último en nuestro extravío decidiéramos volvernos de corazón y buscar a Dios, allá en ese rincón oscuro le vamos a encontrar. Y Él se va a dejar hallar de nosotros, se va a manifestar para que le encontremos. Entonces, ese texto nos recuerda eso, ¿no? Es una palabra que el Señor le dirigió al pueblo de Israel, forma parte de una carta que le dirigió el profeta Jeremías al pueblo de Israel que estaba cautivo en tierra de Babilonia. Estaba bajo el cautiverio, llegaron los babilonios y los sometieron a la fuerza militarmente y se los llevaron como esclavos a una gran parte de la nación, porque así el Señor lo permitió. Entonces era parte de esa carta que Jeremías le envía a esta persona. Siempre resulta muy llamativa la manera como las decisiones de otras personas nos afectan a nosotros. ¿No le llama la atención eso? Cómo nosotros somos afectados por las decisiones que otros toman. ¿Sabe? Ninguno de nosotros vive aislado. Ninguno de nosotros vive como en una isla y decir, yo estoy aquí con mi vida y no me importa lo que los demás hagan. Yo vivo mi vida. Aunque a veces nos expresamos así, pero no es real. Todos somos afectados por lo que los otros hacen, por las decisiones de otros. Hay una interrelación entre todas las personas sobre la faz de la tierra, que todos somos afectados por lo que hacen los demás, de una u otra manera, directamente, indirectamente, en el corto plazo o en el largo plazo, pero todos nos afectamos unos a otros. Nosotros estamos acá en Sudamérica y aún nosotros acá, a hablar en escala global, seríamos afectados por lo que hagan los habitantes de la otra parte del mundo. Y si allá decidieran, no, que acá vamos a arrasar, por decir algo que se me ocurre en este momento, vamos a arrasar y a talar con todos los bosques y toda la capa vegetal de aquella zona, y uno dice, bueno, que lo hagan, eso es allá por ahí. ¿No? Cuando ellos lo hagan, nosotros acá vamos a sufrir las consecuencias de eso.
Y si alguien en otro lugar decidiera contaminar las aguas, contaminar los ríos, contaminar los mares, como de hecho sucede, y eso lo vamos a sufrir todo. Pero pasa en lo natural, pasa en el aspecto físico, pero pasa también en lo moral. Pasa también en lo moral, pasa también en lo jurídico. Hay una interrelación muy sencilla, pero a la vez muy compleja, en donde todos nos afectamos unos a otros con nuestra forma de vivir. Quiero mencionar lo siguiente, muy especialmente aquellas personas que están en una posición de autoridad, que tienen una posición de liderazgo, que tienen una posición de responsabilidad. Lo que ellos hacen ejerce para bien o para mal una influencia todavía mayor sobre la vida de las otras personas. Usted lo sabe, usted lo sabe. Para el tiempo en que Dios envió su mensaje por medio de esta carta de Jeremías a la nación de Israel, la nación se encontraba devastada. Es lo que nos dice Jeremías 29:2. La nación estaba arruinada políticamente, económicamente, sometidos por una nación extranjera, quebrados en lo tecnológico, quebrados en lo educativo, con un número de exiliados y de expatriados, pero imposible de precisar por lo numeroso del mismo. Jeremías 29:2 dice: después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá, los de Jerusalén, los artífices, los ingenieros de Jerusalén, todo un éxodo, pero la nación quedó en la nada, quedó quebrada. ¿Sabe? Los pecados. Pecado es el término bíblico. Nosotros decimos los vicios, las injusticias, los atropellos, los abusos de poder, aún la idolatría. Los vicios, los abusos, las faltas que cometen los gobernantes y todos aquellos, repito, que están en cargos de responsabilidad, condenan a su generación y quizás a la siguiente a tener que sufrir las experiencias como las que ellos estaban sufriendo. El pueblo de Israel, me refiero. El problema con los pecados que cometen los que están en autoridad, el problema de los pecados que cometen aquellos que están en autoridad es que las consecuencias de esos pecados son dobles, son doblemente destructivas. En primer lugar, cuando el juez de un tribunal, cuando el presidente de una nación, cuando el líder espiritual de una comunidad o cuando el padre de familia, también es una autoridad el padre de familia como Carlos oraba, cuando el padre de familia o la madre de familia o cualquiera que está en una posición de autoridad en un momento, en una época, transgrede la ley, transgrede la justicia, obra de manera contraria a los fines establecidos por la ley de Dios, violenta los derechos. Cuando un gobernante, cuando una persona en autoridad transgrede la ley, violenta los derechos de todos los que están bajo su cargo. Violenta los derechos de aquellos que están bajo su cobertura, por mencionarlo de alguna manera. Defrauda y perjudica, directa o indirectamente a todos. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, cuando lo hace, sienta un precedente de un ejemplo de inmoralidad que va a ser copiado por todos los que lo vean. Y si dice, si el juez hace eso, yo también lo puedo hacer. Si el presidente hace esto, yo también lo puedo hacer. Si el jefe hace esto, yo también lo puedo hacer. O el hijo dirá, si papá hace esto en la casa, ¿por qué yo no lo puedo hacer? O si mamá se porta de esta manera, o si el maestro lo hace esto, o si el profesor lo hace así, entonces yo también. O si el pastor de la iglesia lo hace, si hasta el pastor lo... ¿Sí lo vemos? Entonces ya no es una persona. Ya no es solamente la persona que está en autoridad, que está quebrantando y que está transgrediendo la ley de Dios, sino que se multiplica en muchos. Es como bueno, no se me fue la expresión matemática para ello.
pero es una progresión. Y entonces de 1 son 2, y de 2 son 4, y de 4 son 8, y de 8 16, y va multiplicándose. Va multiplicándose. Sí, gracias, mi hermano. Así sucedió con la nación de Israel. Se corrompió delante de Dios y tuvo que ser sometida al proceso de Dios. Recuerde siempre eso, Dios es un Dios de justicia. Y aunque pareciera que no hay justicia en la tierra, sí, hay justicia en la tierra. Y el Señor ha de traer toda obra a juicio. Así haya estado escondida, Dios la traerá a juicio. Y ha de establecer la justicia en la tierra porque lo ha anunciado así en las Escrituras. Y la nación de Israel fue llevada por eso a ese cautiverio. Y Dios dijo, les voy a llevar hasta allá para que aprendan y vean la diferencia que es entre servir a los ídolos y servirme a mí. Ustedes piensan que es así, ya van a ver de qué se trata. Y realmente Dios los pasó por ese filtro y fue tan efectivo, no lo vamos a tocar hoy, que cuando ellos regresaron de ese cautiverio, hasta ahí se les acabó. Fueron curados de la idolatría, fueron curados de eso. Y hasta el sol de hoy, los judíos son, pero intransigentes en su fidelidad, entre comillas, para con Dios. Y se acabó aquello de adorar a las estrellas, de aquello de adorar a Moloc, de aquello de hacer sacrificios a los ídolos de las naciones vecinas, etc. Alguien ha dicho que la historia siempre se repite. Otros lo expresan y dicen, bueno, la historia siempre es diferente, pero el hombre se repite a sí mismo. Distintos protagonistas, pero la trama es más o menos la misma. Y en cierta forma sucede así. Lo que experimentó el pueblo de Israel, lo hemos experimentado cada uno de nosotros, de forma similar, de forma un tanto parecida, en todas las épocas. La Biblia, porque aquí estamos para hablar de lo que dice la palabra de Dios, ¿no? La Biblia muestra además que aparte de las consideraciones que nosotros podamos hacer de tipo político o de tipo filosófico, de tipo cultural o de tipo económico, la razón de base de todas nuestras crisis, la razón de base de nuestros problemas a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de comunidad, a nivel de nación, a nivel global. La razón de base, la razón de fondo, tiene que ver con nuestra condición espiritual. Es lo que dice la Biblia. Y podemos pensar, no, esto es una situación meramente educativa. No será meramente educativa. O esto es un asunto solamente cultural, que estamos inmersos en una cultura del vicio, en una cultura de la trácala, en una cultura del pensamiento, de la viveza. Y no es solamente eso, hay un aspecto espiritual que influye y que matiza sobre cada uno de esas y se refleja en todo ello, en cada uno de esos otros aspectos. Hay una especie de ley, de la cual no podemos escapar, no vivimos aparte de ella, ¿no? Una ley que rige sobre nuestra existencia. Es más o menos algo así. Mientras más cerca nosotros vivamos de Dios y de su palabra, mejor nos sentiremos, mejor viviremos con nosotros mismos y con nuestros semejantes. Eso usted lo puede escribir. Eso es así. Mientras más cerca vivamos de Dios y de su palabra, mejor nos vamos a tratar unos a otros. Mejor vamos a poder convivir en el núcleo más pequeño, esposo y esposa, hermanos y hermanas, o en el núcleo más amplio, en el círculo más amplio de la comunidad, de la vida toda. Por otro lado, la otra cara de esa ley es que mientras más lejos nosotros nos encontremos, mientras más lejos estemos de Dios y de su palabra,
más azarosa, más insatisfactoria y más sin sentido nos va a resultar la vida. La gente que vive alejada de Dios y de su palabra no le encuentra finalmente un sentido a la existencia y a la vida. Y dice, no, esto no tiene sentido, la vida es una rueda de la fortuna, de la suerte, uno no sabe qué le va a deparar, este mundo no tiene sentido, hay que vivir y pasar el rato porque ¿qué más? Pero no le encuentra un sentido a la existencia si vive de espaldas a Dios y su palabra. No ve un sentido de trascendencia, no ve un futuro, no ve hacia dónde vamos, no se le ve el propósito. En nuestro mundo actual, siglo moderno, siglo XXI, la mayoría de la gente y de la gente que está en la palestra de opinión, en la palestra pública, en los escenarios, hablando a las multitudes, se niega a reconocer cuánto le debemos como humanidad, nosotros hoy, a la influencia del cristianismo y de la Biblia en nuestra sociedad. Y no le van a decir eso en las universidades a los muchachos, y no lo va a escuchar usted por los medios de comunicación, de que el mundo hoy, lo que el mundo tiene hoy de bien, se lo debe a la influencia del cristianismo y de la palabra de Dios y de la ley de Dios, de una u otra manera. Que el mundo no se ha desbordado más y no se ha corrompido más porque ha habido un freno por siglos allí puesto por medio de la palabra de Dios y de los mandamientos de Dios. Que ha creado, por más de distorsionada que está, ha creado una cierta conciencia de que hay el bien, de que hay el mal, de que hay la justicia, de que hay la injusticia, de que hay un Dios como ser superior que ama la justicia, que castiga la injusticia. Si más o menos me explico. Pero imagínense que no estuviera eso, que no estuviera esa influencia, y que entonces la selva sería todavía más terrible. Ya hoy lo es, porque todos estos grupos que están transgrediendo todas las leyes, que dicen hay que borrar todas esas leyes que nos tenían amarrados para que seamos libres, nos están devolviendo a una época de oscurantismo y de destrucción de todos los principios. Y se va a desbordar la maldad. Hacia allá vamos. Vamos hacia un mundo donde la maldad se va a desbordar. Quita usted el freno de la palabra de Dios. Quita usted el freno de la moralidad. Como dicen ellos, para no hablar de Dios, dicen la moralidad. Y lo que vamos a encontrarnos es con el desenfreno más crudo y más terrible. En todas las líneas. Todos los jovencitos están fuera, ¿verdad? Están en sus clases. Néstor, coloca un momento ese video. ¿Usted cree que exagero? Yo creo que me quedo corto. Pero este es el mundo en el cual nos estamos moviendo. Miren lo siguiente un momento. Y perdone que le obligue a ver esto. No hay respeto por nada para la gente que promueve esa cultura de muerte y de antivalores. Mi nombre es Matías. Soy Génesis. Me llamo Constanza. Mi nombre es Selena. Tengo 15 años y soy un niño transgénero. Las niñas trans no nos arrepentimos de ser trans. ¿Por qué el Estado no reconoce nuestros derechos? No vivo en un cuerpo equivocado, vivo en un lindo cuerpo trans. Y si más adelante se me ocurre operarme algo, será porque a mí me den las ganas y no porque alguien me lo diga. Sabemos perfectamente quiénes somos y no necesitamos ir al psicólogo por ser trans. Ya nos costó mucho hacer que nos escucharan en la casa y en la escuela. ¿De qué la vamos a arrepentir? Esas son cosas de adultos. Que los centros de salud respeten mi nombre social y mi identidad. Ser trans no define que me va a gustar. ¿Por qué tenemos que aprender a explicar tantas cosas para poder ser niñas y niños? No somos princesas, somos inteligencias.
Yo no quiero que me pregunten si tengo o no tengo un pene. ¿A quién le importa? Soy un niño más y se acabó la historia. No somos ni rosadas ni azules, somos de todos colores. Yo como niña trans todavía no sé si me van a gustar las niñas o niños. Yo no soy princesa como la Cenicienta. Soy una niña luchadora o Mulana. Los jóvenes trans no discriminamos y somos todos distintos unos del otro. Exigimos igual derecho a ser diferentes. En ese tipo de aberraciones estamos viviendo. Con ese tipo de aberraciones se van a encontrar nuestros hijos. Ya se encuentran nuestros hijos. Cuando van a la escuela, cuando entran a la internet, cuando andan haciendo redes sociales, cuando ven películas, programas. Ese tipo de mundo terrible, anticristiano, ese es el mundo en el cual nos encontramos. Hay países que están legislando porque si un hombre quiere casarse con un niño, puede casarse con la niña, porque no tiene nada de malo. Entonces, a ese tipo de aberraciones hemos llegado, y la aberración se hace ley. Como están ahora, usted sabe, todo el movimiento de... Ya, no quiero ni mencionar esas inmundicias. Entonces, somos un ¿qué? Talfóbicos. No, pero puede y debe alguien ser tolerante para con eso. Eso no se puede tolerar, eso hay que repudiarlo, hay que rechazarlo, hay que denunciarlo. Pero va a llegar un momento en que el que se ponga a rechazar y a repudiar eso, le va a caer la ley encima. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y qué va a hacer usted cuando usted le digan, usted no puede hablar mal de eso? O cuando acá nos lleguen y pretendan decir que en la iglesia no podemos predicar en contra del aborto, no podemos predicar en contra de la homosexualidad, no podemos predicar en contra del adulterio, no podemos predicar en contra de ninguna de esas aberraciones. Que Dios hizo un hombre y una mujer, que Dios no hizo seres allí rarosos, intermedios, dudosos. Ni que Dios tampoco creó hombres encerrados en cuerpos de mujer, ni mujeres encerradas en cuerpos de hombre. Eso es una perversión diabólica, demoníaca, de una mente torcida, de una mente enferma. Entonces no es eso lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que enseña, esos son los valores bíblicos, entonces que chocan frontalmente como la luz contra las tinieblas. Y de allí que la Biblia dice que el mundo está sumido en una oscuridad, en total oscuridad que solamente el Señor puede traer un amanecer. La gente del pueblo de Israel en aquel entonces con Jeremías habían sido llevados a la fuerza a vivir lejos de su país, lejos de su entorno familiar. Y el Señor les dice que tienen que disponerse a continuar con sus vidas, que debían disponerse a continuar con sus vidas en la tierra donde se encontraban de la mejor manera posible, que tenían que edificar casas. ¿No te gusta donde estás viviendo? Estás en una tierra extranjera, pero te aconsejo, el Señor les decía, edifiquen casas, habiten en esas casas, hagan siembras, planten huertos, coman de esos huertos, cásense, consíganle pareja a sus hijos, casen a sus hijos, multiplíquense como familia, multiplíquense y no disminuyan. Es más, traten de buscar la paz de la tierra donde ustedes se encuentran y de la nación donde ustedes se encuentran ahora viviendo. Porque si en la paz de esa tierra, en la paz de esa nación, ustedes mismos van a encontrar la paz. Eso es lo que les dijo en Jeremías 25, del 5 al 7. Creo que allí está en la pantalla. Anótelo si está tomando notas y luego lo lee con calma. Pero eso no era lo que ellos querían escuchar. Lo menos que ellos querían era que Dios les dijera, quédense tranquilos, hagan su vida, construyan casas, hagan un proyecto de vida en esa condición, en ese lugar donde se encuentran. No era eso lo que ellos querían, ni para ellos ni para la generación siguiente de sus hijos.
Los falsos profetas le decían, no, esta situación va a cambiar pronto. Es cuestión de 2 años. En 2 años van a ver que todo esto pasa y todos los que se fueron van a regresar. Y el Señor le dijo, no va a ser así. No va a ser así. El Señor les declaró que no sería de esa manera. Que lo mejor que ellos podían hacer era dar oído a su palabra y disponer sus corazones para aceptar el proceso de Dios. Jeremías 29, del 8 al 10, les dijo, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Y yo le pregunto, ¿nos hemos detenido nosotros a pensar que Dios es un Dios de planes y que de acuerdo con esos planes de Él, que por cierto son buenos planes, Él obra en medio de las circunstancias de nuestra vida, tratando de despertar nuestra atención? Dios siempre está obrando, pero nosotros no lo notamos. Y a veces lo ignoramos. Pero Él intenta llamar nuestra atención, despertar nuestra atención. Les decía que a ellos les tocaba vivir en un lugar en contra de su voluntad. Si por ellos fuera, no están allí, se hubieran ido. Pero Dios les dice, yo los llevé allá y se van a quedar allá hasta que se cumpla el tiempo que yo tengo determinado para eso. A veces queremos salir en fuga y queremos escapar de la realidad que enfrentamos. Pero no siempre es eso lo que tenemos que hacer. Y es más, a veces Dios estará en desacuerdo con ese plan nuestro de dejar el pelero, permítame la expresión. Y tal vez el propósito de Dios sea que nos quedemos y enfrentemos la situación allí donde estamos para que el propósito de Él se cumpla en nosotros, en medio de esas circunstancias. Eso es algo que cada quien tendrá que determinar. Ellos tenían que hacer planes para un futuro con las circunstancias de un presente que no les resultaba agradable. Sí, es medio incómodo hacer planes en medio de un presente que a uno no le agrada. No provoca planificar. Pero hay que aprender a hacer planes en medio de circunstancias difíciles y adversas, y sobre todo porque el Señor está en medio nuestro y no está determinado, no está limitado por las circunstancias. El Señor no está limitado por ello. Entonces ellos tenían que disponerse a rearmar su vida de familia con la realidad que estaban enfrentando y que no habría de cambiar en los próximos meses o en los próximos años. ¿Cómo estamos nosotros? Yo encuentro que esa realidad de ellos se parece a la de nosotros en varias cosas. Que la realidad del pueblo de Israel, allá donde estaban, en esa condición, se parece a la nuestra. Nosotros vivimos suspirando por un mejor presente para nuestro vivir. Pero también suspiramos porque quisiéramos que regresaran los buenos tiempos que ya pasaron. Quizás usted no sea tan entrado en años, pero la mayoría de nosotros mira hacia atrás y uno extraña con cierta nostalgia las épocas que han pasado. Y decimos, vivíamos mejor. No vaya usted a decir, con los adecos se vivía mejor. Ni con uno, ni con los blancos, ni con los verdes, pero no sé.
El escritor bíblico diría, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejor que los presentes, porque nunca de eso vas a hablar con sabiduría. Pero no sé, hay esa como esa sensación. Bueno, es que cuando uno ¿sabe qué es sabroso cuando uno está en la casa de sus padres? Y uno no tiene responsabilidad, mamá le hace la comida, ellos se encargan de todo, y nosotros nomás que allí. Eso es una cosa muy... Pero ya una vez que entramos a la arena de la vida, esa no vuelve atrás, esa experiencia no se volverá a repetir, le tocará a nuestros hijos o a nuestros nietos. Pero encuentro con eso, ¿no? Por otro lado, vivimos con una carga emocional, sí, y cómo no tenerla. Somos de carne, somos humanos, somos frágiles, nos afectan las situaciones. Y en medio de todo eso uno siempre está allí como que, bueno, podremos, no podremos, se viene difícil la situación, ¿será que podremos sobrevivir de este asunto? ¿Será que podremos comer? ¿Será que podremos resolver? Es una carga fuerte allí que está sobre el corazón. Nos encontramos con la realidad, que la realidad del mal a nuestro alrededor es abrumadora, que no es fácil de enfrentar. Pero sin embargo, y en todas estas realidades de nuestra vida, hay un mensaje de parte de Dios. Hay un mensaje de parte de Dios para cada uno de nosotros, así como lo hubo para ellos. Y el mensaje del Señor nos invita a que depositemos nuestra confianza, en Dios, nuestra confianza en su soberana sabiduría, en su poder, en la rectitud de su obrar, en la nobleza de su plan. El asunto es que usted y yo nos convenzamos de que Dios es digno de confianza. Ese es el asunto. A veces nos cuesta confiar en alguien. Son tantos los desaires, son tantas las decepciones que cuesta confiar. Usted se le arregla un electrodoméstico y no haya quien entregárselo, que se lo pueda arreglar y usted puede ir confiado, por mencionar una tontería como esa. Cuesta confiar Pero a veces nos pasa así con Dios y pensamos, ¿será verdad será que puedo confiar en Dios? ¿De verdad que Él sabe lo que hace? ¿De verdad que Él quiere lo mejor para mí? ¿De verdad que Él me cuida? ¿De verdad que Él va siempre va a estar allí dispuesto a meterme la mano? ¿Será eso cierto? Así como lo dice la Biblia. Y el Señor le dice a ellos, Jeremías 29:11, les dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo sobre ustedes, le dijo el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué cosas debemos entender de esta frase? Primero, el Señor tiene perfectamente claro lo que quiere para cada uno de los suyos. El Señor tiene claro, lo tiene pero muy en claro lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Tiene un plan el Señor con su vida. Tiene un plan para cada uno de nosotros que no es el fruto del azar, que no es una cosa improvisada, que no es algo que Él va resolviendo ahí de entuerto en entuerto para que no se pierda. No, Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Tiene un plan para cada uno de sus hijos. Tiene pensamientos claros acerca de nosotros. En segundo lugar, se trata, como Él mismo dice, de un plan de bien. Un plan de bien y de paz. No dude de que Dios quiere el bien para usted y lo suyo. Y si algo el Señor le pide, es para su bien. Si algo el Señor le quita, es para su bien. Si algo el Señor permite en su vida, es para su bien. Nunca será para su mal.
Si hay un sufrimiento que el Señor impone o permite sobre su vida, no será para mal suyo, sino para su bien, y será siempre buscando su bien, buscando nuestro bien. Usted puede confiar en ello, o puede vivir todo el tiempo aterrado y pensar de que usted no sabe si Dios le quiere hacer el bien. Pero Dios quiere hacerle el bien. Dios quiere obrar el bien sobre su vida, y en su vida y en su familia. Lo cual quiere decir que aún en medio de situaciones dolorosas, aún en medio de las situaciones desconcertantes de la vida, y la vida tiene muchas situaciones que nos dejan así, en el aire, que nos dejan que no saberemos qué pensar, aún en medio de esas situaciones que surgen como consecuencia de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, de nuestras malas decisiones. ¿Usted no toma malas decisiones? Todos tomamos malas decisiones en determinados momentos. Nos equivocamos. La echamos a perder. Muchas veces. La idea es que en la medida que cada vez que vamos caminando con el Señor, sean menos las equivocaciones. Que con el pasar del tiempo nos equivoquemos menos. Que con el pasar del tiempo de 10 decisiones, si antes tomábamos 9 malas y una buena, con el pasar del tiempo llegue a ser al revés. Y tomamos 9 buenas ajustadas a la voluntad de Dios, y bueno, de vez en cuando a veces que se nos pasó algo. Pero que con el pasar del tiempo nuestras decisiones nos acerquen más al Señor, nos acerquen más a Dios, nuestros pensamientos sean afectados y transcurran en el molde de la palabra del Señor, de la palabra de verdad, de la palabra de verdad. Dice los versos 12 y 13 siguiente: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Y yo quiero que note brevemente cada una de esas acciones que menciona el Señor. Dice, me invocaréis. O decir, me vas a llamar, me vas a clamar, Dios mío, Señor. Vendréis. Y ese venir es una acción. Ese venir que dice el Señor, entonces te levantarás de donde estás y vas a venir a mí. Implica una acción. No solo me invocaréis, no solo vendréis, también dice, hoy oraréis a mí. Y dice, y después yo oiré. Y dice, y me encontraréis, me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Sabe que todo el trato de Dios persigue ese solo hecho, ese solo objetivo? ¿Qué está buscando Dios de usted? ¿Qué está buscando Dios de mí? ¿Qué está buscando Dios de nosotros? Llevarnos a un punto, a cada uno de nosotros, llevarnos a un punto donde nosotros aprendamos a buscarle de todo corazón. Todas las circunstancias de nuestra vida vienen para afectarnos, para que de una u otra manera llevarnos al punto donde nosotros podamos decir, le estoy buscando ahora como antes no le buscaba. Me estoy acercando a Él como antes no sabía, ni entendía, ni sentía la necesidad de hacerlo. Llegar a un punto donde nos encontremos que le estamos buscando de corazón, que le estamos buscando de todo corazón. Y seré hallado, dice el verso 14, por vosotros, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hay un propósito de parte de Dios
que finalmente Él pueda dejarse hallar de nosotros, porque aprendimos a tomarle en serio en nuestras vidas. Porque decidimos comenzar a honrar su gloriosa persona. ¿Sabe que honrar a Dios es una decisión? Que usted decide, no, yo no voy a hacer eso porque yo voy a honrar al Señor. Que usted decide, yo no voy a ver eso porque yo voy a honrar al Señor. Que usted decide, yo no voy a ser infiel a mi esposa ni siquiera en el corazón ni en el pensamiento porque yo voy a honrar al Señor. Que usted decide, yo no voy a entrar en ese negocio raro, truculento, porque yo voy a honrar al Señor. Prefiero no ganar ese dinero que entrar en ese negocio raroso, porque voy a honrar. Es una decisión que usted decide, yo no voy a tomarme ese licor ni esa cervecita, ni voy a sentarme en aquel grupito, porque a mi Señor no le va a agradar. Yo voy a honrar a mi Señor. Es una decisión que el joven cristiano dice, yo no voy a pensar jamás en casarme con una muchacha no cristiana, porque eso sería unirme en yugo desigual con otra persona. Yo voy a honrar al Señor y es una decisión. Que el hombre diga, yo voy a ser limpio con mis ojos, no voy a dar codicia, no voy a tener los ojos llenos de adulterio, ni de sensualidad, ni de inmoralidad. Yo quiero ser puro porque yo quiero honrar a Dios. Son decisiones. Son decisiones. Y cuando nosotros decidimos comenzar a honrar su gloriosa persona, cuando nosotros aprendemos que sin importar las circunstancias que estemos viviendo, estamos llamados a darle el primer lugar a Dios en nuestro vivir, entonces ese primer lugar comienza a ser algo real, algo práctico. No es una doctrina, no es un pensamiento, no es una frase que decimos, Dios tiene el primer lugar en mi vida, pero cuando yo salgo de acá voy y hago cualquier cosa. ¿Cuál primer lugar? ¿De cuál primer lugar hablamos cuando no podemos abrir la Biblia? O cuando no somos capaces de orar, o cuando no somos capaces de decirle no al deseo, o cuando no somos capaces de rechazar una tentación. ¿Y quién no sufre tentación? ¿Quién no experimenta tentaciones? Todos somos tentados de una u otra manera. Y a veces en las situaciones de dificultad las tentaciones son más fuertes. ¿O no? ¿O no? En todos los sentidos. Ese primer lugar comienza en nuestro pensamiento, comienza y luego en nuestras acciones. Es un decidido propósito. Propóngase, propongámonos todo. Un decidido propósito de ser limpios. ¿Sabe que usted puede ser una persona limpia? De ser justos, de ser correctos, de ser íntegros. Estamos rodeados de malos ejemplos por todas partes. Estamos rodeados de malos ejemplos. Pero nosotros podemos decidir ser íntegros, ser nobles, ser sinceros. Y para usar el término que usa la Biblia, nosotros podemos decidir ser santos para Dios. ¿Sabe lo que significa la palabra santo? Aparte, apartado. Yo esto lo aparto, esto es solamente para el Señor. Algo santo es algo que se consagra para Dios, que es solamente para Dios. Usted puede decidir ser santo para Dios. Y decidir, yo no me voy a enredar en las cosas que los demás andan. Yo no voy a andar en esos caminos, yo no voy a andar en eso, yo no voy a entrar en esas conversaciones, yo no voy a entrar en aquellas cosas. Yo voy a vivir mi vida para Dios. Volvemos a lo mismo. ¿Significa de que usted va a estar acá en el templo todo? No. Usted va con su vida, pero vive para Dios. Pero vive para Dios. Nosotros deseamos que Dios cancele, que le ponga fin a nuestros cautiverios, que Dios le ponga fin a nuestros sufrimientos y a nuestras tristezas.
que Dios le ponga fin a nuestras aflicciones. Deseamos que Dios cambie el horizonte de nuestro porvenir. Yo lo deseo. ¿Usted no lo desea? Que nosotros podamos mirar hacia un mañana diferente. Que Dios cambie el horizonte de nuestro porvenir, que transforme la realidad de nuestro presente. Me parece descorazonadora la realidad que nosotros vivimos, que nosotros enfrentamos. Deseo, oro, pido al Señor que la cambie, que la cambie, que quisiera que el Señor la cambiase. Que Él transformara eso. Aún nosotros deseamos que Dios anule las consecuencias de nuestro pasado. Pero ¿sabe? Solo eso, solamente será posible si usted y yo aprendemos a darle el primer lugar a Dios. Solamente si aprendemos a darle el primer lugar a Dios, Dios va a cambiar todas esas cosas en nuestra vida y nos abrirá un horizonte nuevo y nos cambiará la realidad del presente nuestro y anulará las consecuencias del pasado que tuvimos, un pasado sin Dios, un pasado de extravíos, un pasado de errores, de malas decisiones, de pecados. Pero tenemos que darle el primer lugar al Señor. Tenemos que aprender a darle el primer lugar al Señor en nuestra vida. Insisto con esa palabra, aprender a darle al Señor el primer lugar en nuestra vida. ¿Dónde está Dios en medio de los problemas que estamos enfrentando? Yo creo que Él está esperando que le busquemos de todo corazón. ¿Qué está esperando Dios para socorrernos en las crisis que nos sobrevienen? Yo creo que Él está esperando que aprendamos a buscarle de todo corazón. ¿Por qué muchas veces no logramos avanzar y prosperar como deseamos en las cosas que hacemos? Quizás debamos considerar si le estamos dando en verdad el primer lugar a Dios en nuestro corazón y vivir. En segundo lugar, tal vez tengamos que pensar si lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer. Y en tercer lugar, si eso que hacemos lo estamos haciendo a la manera como un hijo de Dios tiene que hacerlo. Los cristianos tenemos las mismas profesiones que tienen los demás. Las personas cristianas tenemos que hacer las mismas cosas que hacen los demás en la vida. Pero hay una forma como los hijos de Dios manejan sus asuntos y resuelven sus asuntos. Y nosotros tenemos que asegurarnos de manejar todos nuestros asuntos a la manera como Dios espera que los manejemos. Todos nuestros asuntos. Toda persona que decide dar a Dios el primer lugar en su vida, encontrará que encuéntrese donde se encuentre, Dios estará mostrándole su favor. El Señor mostrará su poder, como dice la Escritura. Recuerde, 1 Samuel 2:30. Dios honra a los que le honran. Dios honra a los que le honran. Honre a Dios y verá la honra del Señor sobre su vida también y sobre su familia. Estoy terminando. ¿Qué le quiero decir para terminar? Decídase. Decídete. Decídete a dar el primer lugar a Dios en tu corazón. Decídete a darle el primer lugar a Dios en tus decisiones diarias. ¿Tienes un proyecto de vida? Dale el primer lugar a Dios en ese proyecto. En tu proyecto de vida, pon al Señor en primer lugar. Atrévase a vivir para Dios. Atrévase a vivir para Dios. Sea valiente y honre al Señor y su palabra con toda su fuerza para que usted pueda caminar con la frente en alto por la vida. Atrévase a darle el primer lugar a Dios. No va a ser fácil, pero atrévase. Valdrá la pena, valdrá el esfuerzo, valdrá el sufrimiento. Viva para el Señor. Viva para el Señor.
y encontrar allí la mayor satisfacción para su vida. Dios quiere lo mejor para usted, pero ese bien y eso mejor no está lejos de Él, está en Él. El bienestar que necesitamos, que deseamos, que anhelamos, no está lejos de Dios. No, está en Dios. Está en Dios. Acérquese a Dios y tendrá todas las cosas que necesita. Acérquese al Señor.